Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras que él dijo yo se las diré cantando como sincero homenaje. Recuerdo que ella pues ya estaba grande y recuerdo que siempre estaba en una traía ¿cómo se llama? Como una andadera que le ayudaba pues para poder sostenerse. Genoveva, pues mi bisabuela paterna, este, ella nació el 3 de febrero de 1896. Este, contrajo matrimonio con mi bisabuelo Felipe Pérez Cervantes. Ella se dedicaba a la docencia, desconocemos qué grado de estudios tuvo, pero imaginamos que fue pues en la primaria. Anteriormente pues creo que nada más existían 3 grados, 4 grados. Se dedicó a la docencia, también por ahí tenemos conocimiento de que también tuvo maestros particulares. Se dedicaban a la elaboración de tortillas. Posteriormente pues llega la modernización y meten máquina, una tortillería, una máquina que pues ya anteriormente se hacían tortillas a mano. También tuvieron una participación importante eh, al en cuanto a la política. El abuelo estaba muy metido en ideologías que pues que estaban en contra del gobierno. Lo apoyó mucho, era una de las personas que lo apoyaba mucho. Ideologías pues de tipo anarquista, se podría decir. Hubo una etapa donde lucharon también en contra de bueno, a favor de los terrenos, porque pues mi padre me llegó a comentar que hubo un momento en donde les quisieron quitar sus terrenos y pues ellos estuvieron en esta lucha de pues salvar los terrenos que les habían querido quitar.
fue una lucha que sí duró bastante tiempo. Fue una lucha, pues sí fueron personas que pues no se dejaron, lucharon por los terrenos, de otras personas. Apoyaba mucho al abuelo, se podría decir moralmente, psicológicamente, ella estuvo detrás de él. Pues me pongo a pensar lo difícil que debió de haber sido, porque en ese entonces, pues, cualquier persona que tuviera otras ideas, otros pensamientos, pues era castigada o se les tachaba de personas herejes. No entendía cuáles eran sus objetivos. Ya una vez que pues mi padre me contaba cuáles eran sus ideales, el de la lucha, el estar en contra del gobierno, porque pues muchas veces el gobierno lo reprimía, pues sí es cuando ahí pues me doy cuenta de pues la gran importancia que ellos tenían aquí en el municipio. Pues el abuelo era una persona pues que siempre cuestionaba todo, tanto políticamente como religiosamente. No era una persona que estuviera de acuerdo con estas ideas. He sabido que fueron personas que estuvieron preocupadas o que estaban en contra del gobierno, no tenían ideales, que estaban en contra, no estaban de acuerdo en el gobierno. Entonces hacen una lucha sobre estas ideas. Yo creo que es la lucha de los terrenos. De los terrenos siento que es una parte importante. Pues fue el haberme enterado que tuvieron contacto directo con Enrique Flores Magón. Eh, Fue como que muy interesante conocer esa parte porque pues mi padre me contaba que ellos fueron personas, los bisabuelos fueron personas muy allegadas a Enrique Flores Magón. Eh, este Incluso hasta llegaron a ser, se podría decir que compadres, se fueron sus testigos de Enrique Flores Magón cuando contrajo matrimonio y también fueron testigos de sus hijos. Entonces es interesante esta parte porque dices, wow, o sea, tuvieron un contacto muy directo con estos personajes muy importantes de la historia. Al enterarme que tuvieron contacto directo, que incluso se llegaron a hospedar en la casa, a vivir en la casa, que el abuelo pues participó en su aprehensión de Enrique Flores Magón, pues es cuando me empieza a llamar la atención y empiezo como que a investigar más sobre esta historia de los abuelos, y fue cuando me empezó a como que a preguntar más de por qué y qué ideales tenía el abuelo y qué cosas aportó, y fue cuando empezó a llamarme más la atención. Estuvieron viviendo aquí, hospedándose en la casa del abuelo, por lo que se estaban escondiendo porque en ese entonces tenían miedo de que sus ideas pues tuvieran consecuencias más graves. Pues yo creo que es importante porque pues tuvieron una participación muy importante aquí en Melchor Ocampo. Como comentaba, fueron personas que pues lucharon por tierras de los ejidatarios. Inclusive una vez que fallece el abuelo, pues la abuela queda
como una de las mujeres ejidatarias de ese entonces. Entonces, pues sí es importante el saber de dónde viene toda esta historia. Pues que Melchor Ocampo no es solo un municipio más del Estado de México, sino que es un municipio que tiene parte de una gran historia en cuanto a la historia de los Flores Magón. Fue como que un municipio importante en esa parte de la historia. Mi papá, Arsenio Sócrates Delgado Pérez, él nos platicaba mucho, o nos platica todavía, luego a veces en conversaciones con mi mamá, pues luego a veces nos empiezan a contar sobre la abuela, sobre el abuelo, sobre los bisabuelos. Es muy interesante saber esta parte de la historia porque pues ¿quién que ellos que nos compartan toda esta información? Actualmente pues ahorita es muy difícil que nosotros como jóvenes nos interese esta parte de dónde venimos, esta parte pues de nuestras generaciones. Yo creo que siempre crecí con estas historias. A raíz de toda esta parte de los 100 años de Melchor Ocampo, pues es cuando empiezo como que pues a meterme un poco más de lleno a la historia, pues a tomarle más atención a comentarios, pláticas que luego hacían o llegan a hacer mis papás, porque pues sí, a veces uno no piensa que no es algo muy importante, sin embargo pues es una gran historia la que hay detrás de nuestros antepasados, pues porque nosotros podemos ver de dónde venimos, qué cosas importantes, qué aportaciones importantes llegaron a hacer nuestros antepasados, en este caso mis bisabuelos. Somos mujeres proletarias que vivimos de nuestro trabajo explotado por la maldita burguesía. Somos mujeres mexicanas que vemos en el programa del Partido Liberal Mexicano la redención de los esclavos de México. Somos mujeres mexicanas que hemos comprendido que la mujer debe luchar al lado del hombre para romper para siempre la cadena del capital, que los hombres y las mujeres hacen desgraciados. Somos mujeres, pero estamos listas para cualquier sacrificio. Somos mujeres, pero tenemos más valor que los hombres, que en estos momentos de prueba para nuestros hermanos. Ricardo Flores Magón tenía dos grandes amores en la vida, María y la Revolución. A ciencia cierta es difícil considerar a quién quería más, pero la historia de María es una historia verdaderamente digna de rescatar. María era una mujer activista, con sus propios derechos. Es difícil pensar que solo fue un aprendiz del precursor de la revolución. Es difícil pensar que solo es un personaje secundario del magonismo. Sus cartas de aliento a Ricardo fueron un claro ejemplo de su compromiso, como pareja, como partidaria, como revolucionaria, como anarquista. Fue enjuiciada y aprendida por el gobierno de los Estados Unidos en 1918. Por ser catalogada como una asesina experta, que conspiraba para asesinar a los presidentes Theodore Roosevelt y Porfirio Díaz. Nació en Zacatecas en el año de 1867 y murió en septiembre de 1946. Yace en una tumba del Panteón de Ensenada, Baja California. Militante muy activa en el Partido Liberal Mexicano. Desde Los Ángeles, California, impulsó la rebelión de la Baja California de 1911. El primer acercamiento con María, con la comunidad de Melchor Ocampo, fue cuando desde Los Ángeles, California, le escribía a Andrés Sánchez Cervantes, donde informa que Praxedis Guerrero no publicará más por razones obvias, y que a Ricardo no le resolvía nada la Suprema Corte de Washington. Le solicitaba que para próximas correspondencias las dirigiera a su hija, Lucía Norman, en California,
con número 528. María Talavera Brucé militó en el Partido Socialista Internacional. Su hija Lucía Norman también era miembro en el Partido Liberal Mexicano. Fue pariente de Teresa Brucé, pareja de Enrique Flores Magón, quienes sabemos por Antonio Sánchez Flores que contraen matrimonio en Melchor Ocampo. Su nombre aparece por primera vez en el periódico Regeneración, bajo el título La mujer acude a nuestras filas, con Ricardo preso. Estuvo en la organización del movimiento armado programado para el 25 de junio de 1908, en donde se nombra a Andrés Sánchez Cervantes como jefe del grupo armado en el Estado de México. María es investigada por violación a las leyes de neutralidad, acusada por comprar armas para la insurrección. En una carta se descubrió después que María pasó por Melchor Ocampo, se hospedó en la casa de Felipe Pérez y Genoveva Víquez, a quienes considera buenos luchadores. Estuvo en Melchor Ocampo en espera del senador Torres Ortiz para expresarle su repudio al cura del pueblo y al presidente municipal, ya que los niños no asistían al colegio, y expresarle también la presión de los hacendados hacia el pueblo. Ella solo quería que el Estado de México quedara libre del fascismo rivapalista. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco cuando muera. Algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas.